está acá. Tramo número 2, 62 semanas, y tramo número 3, una semana. Es decir, todo esto es la antesala para llegar a esta semana final, que es donde vamos a abordar hoy qué pasa al principio de la semana y toda la primera mitad de la semana, qué sucede con los textos bíblicos y pues, obviamente todo lo que hemos venido hablando. Y luego, si nos alcanza el tiempo, veremos lo que se llama la gran tribulación, que es cuando empieza como la destrucción progresiva del planeta a manos de los enviados de Dios, ¿cierto? Ángeles y etcétera, para acabar de una vez por todas con todo lo que hay en este planeta, para cuando venga Yeshua restaurarlo. O sea, nada puede ser restaurado si primero no ha sido destruido. El templo no puede ser restaurado si no fue primero destruido. El cuerpo no puede ser transformado si usted primero no pasó por una etapa de muerte. ¿Sí? Claro, ¿cierto? Usted no puede resucitar si sigue vivo. Tiene primero que morir. Es como 2 por 1, 2, ¿no? Y si yo sumo el tramo número 1, que son 7 semanas, con el tramo número 2, que son 62 semanas, nos da un total de 69 semanas. Nos faltó de dónde sacamos todo esto. Todo esto lo sacamos de Daniel 9, del 20 hasta el 27, que es donde está toda la profecía de las denominadas 70 semanas. La profecía central de toda la escritura, a mi opinión, esa es opinión mía, de la columna vertebral de todas las profecías. Repito nuevamente lo que dije al principio, el objetivo de estas clases es ver lo que Hebreos capítulo número 6 y 5 dice que son la leche espiritual. Es decir, si yo no veo todos estos temas, pues no voy a, el mismo libro lo dice, no voy a poder pasar a temas más complejos. Entonces no es como el capricho que tienen algunas iglesias de vamos a estudiar escatología, y uno va y mira los cursos de escatología y son un montón de barbaridades que dicen, sí. Por ejemplo, unas barbaridades que escuché una vez en un prestigioso, que no voy a decir el nombre, prestigioso círculo de estudios apologéticos y del fin de los tiempos, decían que el último papa tenía que ser de raza negra, que cuando sea de raza negra, entonces ese es la antesala del anticristo. Ay, por Dios. O sea, la raza no nos dice absolutamente nada. El anticristo puede ser blanco de ojos azules y puede ser un negro del centro de África que mida 1,20, porque eso no se basa en razas ni en colores de piel. Se basa es cómo el Eterno va a utilizarlo. Y el anticristo es uno de los lacayos de Dios, para que lo entendamos. ¿Sí? Ya incluso ya los profetas dijeron que iba a ser él. O sea, él está encasillado dentro de lo que la profecía dice. Él no puede hacer más de eso. ¿Sí? Y si algo él dice, eso es lo que él va a hacer conforme a lo que dice la profecía. No se puede exceder de allá. Va a tener un poder impresionante. Va a tener, por ejemplo, un control mundial total. Estoy hablando del anticristo. Va a tener dominio sobre toda lengua, sobre toda nación. Va a perseguir a los escogidos y los va a matar. Algunos, no a todos. Los va a decapitar. Algunos, no a todos. A otros los va a meter presos. Va a colocar el precio de compra y venta de los utensilios, de la comida, etcétera, va a ser con un código o con un número, con una señal en la mano derecha y en la frente, que no sabemos cuál puede ser. Hay gente, ¿cierto? Los que les gusta mucho hablar sobre esos temas del final de los tiempos dicen que es un chip. ¿Sí lo han visto por ahí? Que ya están instalando el chip. Eso es puro cuento, no están instalando nada. Que la ONU ya aprobó el chip para el año 2050. Eso es falso, la ONU no ha aprobado nada. Se nota que no. Leen cualquier página amarillista. Sí, pero sí es algún tipo de código o identificación que va a estar en la mano derecha y en la frente. Eso es lo que dice la escritura. Y dice que ese código está relacionado al número 666, que alguna vez dijimos que pueden ser 3 letras BAU por el valor numérico de la letra BAU en hebreo, 6666, ¿cierto? Y otro dijimos que puede ser un acrónimo, es decir, las 3 iniciales de una frase, que no sabemos cuál puede ser, estamos solamente suponiendo. Eso por una parte. Y entonces llegamos a un punto donde ya vimos la apostasía, vimos el anticristo más o menos, el hombre inicuo, ¿cierto? Y ahora entramos entonces en materia la semana pasada con las 70 semanas. Entonces vamos a ir leyendo y yo voy explicando lo que está acá, que ya le explicamos la vez pasada, pero quiero recogerlo en los primeros 15 minutos por lo menos. Vamos a Daniel, capítulo número 9. Esperen que no tengo así. Daniel, capítulo número 9. Y en esta parte vamos a tratar de movernos un poco rápido por la escritura para que nos rinda el tiempo y poder leerlo de la parte final. Daniel capítulo número 9, vamos a leerlo, desde el 24, desde el 24 hasta el 27. En 4 versículos encontramos toda la información correspondiente al final de los tiempos. Y entendamos una cosa, que eso es algo que es fundamental para todo esto.
si yo quiero hacer parte de las promesas de Israel, yo también estoy sujeto a la ley de Israel, ¿cierto? Porque el libro de Efesios dice que el pacto, la ley y las promesas, ¿a quién pertenecen? A Israel. Ahí lo dice, ¿no? Una sola persona que me busque ese... Romanos 9, búscalo un momentico. Pensé que era Efesios 2. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sí? Sigue, señor. Hasta el 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la mansedumbre de las abominaciones. Muchedumbre. Después con las muchedumbres de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Listo. Bueno, entonces esta profecía, como le hemos dicho varias veces, es la profecía, para mi punto de vista, la profecía central de todas las profecías finales. O sea, yo puedo acomodar todas las otras dentro de este. Ese es como el gran resumen. Si miramos en tiempo, la profecía está tratando de resumir aproximadamente unos 3.000 y pico de años. O sea, en 4 textos resumió 4.000 años de historia, donde muestra la reconstrucción del segundo templo, que para este momento todavía no estaba reconstruido. Muestra también la destrucción de ese templo, la muerte del Mesías, la construcción del tercer templo y la profanación de ese tercer templo, que es obra, por supuesto, del anticristo, ¿vale? Estamos viendo pues un tema que en sí no es fácil, ¿sí? No es fácil porque pues toca unir un montón de ideas generales. Y entonces, lo que yo estaba diciendo, si yo quiero para mí, o si yo pretendo que las promesas sean para mí, entonces la ley también debe ser para mí, porque no es un paquete completo. Ahora sí, léenos por favor cómo es el paquete completo. ¿Cómo dice el texto que es el paquete completo? Miren lo que incluye el paquete para Israel. Para Israel. ¿Cuál es la cita? Romanos 9, 3. Romanos 9, 3. Miren el paquete completo. Miren el paquete completo. Léelo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es de Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Lee solamente el pedazo donde empieza a decir que le pertenece a Israel, uno por uno. Creo que lo primero que pone es el pacto o la ley. La adopción. Eso, la adopción. Miren el paquete completo de lo que le pertenece a Israel. O sea, yo no puedo tomar solamente las promesas y ya. Si yo tomo las promesas, tengo que tomar todo esto. La adopción. La gloria. La gloria. El pacto. El pacto. El pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿Con quién hizo Dios el pacto? Con ambas casas. Con Abraham. ¿Cierto? Con Abraham. Sigue. El pacto. La promulgación de la ley. ¿A quién le dio el Eterno la ley? ¿A los judíos? No, a Israel. A Israel, pero se la dio a una persona. A Moshe. ¿De qué tribu era Moshe? Levitas. Levita, listo, sigue. El culto. El culto, o sea, toda la parte de los sacrificios. ¿A quién colocó en cabeza de los sacrificios? ¿A quiénes eran los encargados de manejar toda esa parte de los levitas, cierto? Ahí todavía no, la tribu de Leví. Y las promesas. Y las promesas, es decir, es un paquete completo que le pertenece únicamente a Israel. ¿Sí? Únicamente a Israel. Ahora vamos a leer el de Efesios 2, rápidamente, que no viene al tema, pero estamos tratando de tomar esos testigos para ubicarnos un poquito, porque la profecía no puede ser sino para Israel, y por eso
La señora Beatriz, una vez leamos va a leer nuevamente Daniel 9:24, que empieza con una frase que yo creo que es más que clara, donde dice que la profecía es para el pueblo de Daniel, o sea, para Israel, no hay más pueblos. Dice Efesios 2, ya le digo qué texto es. Esperen un segundito. ¿Dónde está paz? Cristo, hermano, ¿qué tiempo estáis en Cristo? El 12. El 11 y el 12. Efesios 2, 11 y 12. Efesios 2, 11 y 12. ¿Quién lo tiene? ¿La señora Beatriz? Léala, por favor. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ojo, o sea que si yo estoy en Yeshua, en Mashiach, en Cristo, ¿cierto? Tengo la ciudadanía de Israel, y si no estoy en él, pues no la tengo. Por eso dice el texto, en aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea, si yo no tengo Cristo, tampoco tengo la ciudadanía de Israel. Y lo mismo, si yo no tengo la ciudadanía de Israel, es porque no tengo a Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y miren cómo inicia el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces yo estaba lejos según este texto, de la ciudadanía, de los pactos y de la promesa, ¿cierto? Sin esperanza y mejor aún, sin Dios. Pero ahora yo he sido cercano ¿a qué? A la ciudadanía de Israel. Ahora ya no estamos lejos, ahora somos cercanos. ¿A qué soy cercano? Repito, a la ciudadanía de Israel, a los pactos, a la promesa, a la esperanza y a Dios mismo. Entonces toda la profecía va encaminada a Israel. Si yo pienso que Israel ya no es parte del pueblo de Dios, o que es un pueblo que ya no existe, pues entonces cojamos la Biblia y guardémosla, porque este es un libro dado para israelitas. Y todo fue escrita por israelitas, toda. Incluso el Mesías, ¿qué era? Pues un israelita, ¿no? Listo. ¿De qué tribu era Yeshua? Jesús. De Judá. Listo, sigamos. Daniel 9:24. Entonces miren cómo inicia la profecía, solamente el pedacito del inicio, señora Beatriz. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Sí, sobre tu pueblo. Miren que en ningún lado, en los dos lados que leímos, no menciona por ningún lado la palabra, que es un trauma para toda la parte occidental, la palabra iglesia. ¿Cierto? Que es un invento de hombres, del catolicismo, de unos tipos que no creían para nada en la ley de Dios, en la Torá, en los mandamientos. No, ellos tenían su propia ley, sus propios comportamientos, y eso quedó reflejado en las religiones modernas que nacen de la iglesia. O sea, en el texto bíblico no dice que esta promesa sea para la iglesia, o que esto sea, no, es para Israel. Ya después pues retomaremos Israel, cómo está dividida, cómo se compone, usted y yo porque podemos pertenecer a Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, ahora sí centrémonos en esto. Entonces tres tramos: tramo número 1, tramo número 2, tramo número 3 de la profecía. ¿Dónde están los tres tramos? Por favor, Wendy, léenos desde el 25 hasta el 27. No, dame un segundo, lee lo mismo, 24 hasta el 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas. Un segundito, Wendy. Un momentico, Gonza, porfa. Ayúdeme a mirar esta palabra, la palabra ungir. Espera un segundito, estudiar la iniquidad, ungir al santo del santo. Al final del 24, la palabra ungir. Pensaría yo que es algo así como mashak o por ahí. Va como por, pienso yo, va como por esa línea. Sí, señor. Sigue, Wendy, por favor. Entonces sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Hay un espacio de tiempo y luego viene ¿qué? Las 62 semanas. ¿Sigue, Wendy? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí,
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Listo. Bueno, tenemos los 3 tramos. Tramo número 1, 7 semanas. Tramo número 2, como está allá arriba. Tramo número... Pues un momento, ¿cuál dijo usted? El ungir. No, pero usted, ¿cuál dijo el nombre? Mashak, algo así. Sí, Mashak. O sea, está hablando del Mesías. Para eso... Frotar con aceite. Frotar con aceite. ¿Sí? Está hablando del Mesías, porque ungir al santo de los santos, algunos creen que es el eterno. No, porque es que el eterno no es el santo de los santos, él es santo. ¿Te acuerdas que ya lo cambiamos por ahí? Que Dios, Jehová, ¿cierto? Él es santo. El que es el santo de los santos, o sea, el Jehová está fuera de esa categoría, digamos, porque él es en sí la santidad. Y el que es el santo de los santos, ¿quién es? Es Yeshua, el Mashiach, por eso coloca la palabra Mashak. El eterno, Jehová, no puede ser ungido, porque ¿quién ha visto a Jehová? Nadie. Solamente el unigénito Hijo lo ha dado a conocer, pero no dice tampoco que él lo haya visto. Él lo dio a conocer. ¿Cómo lo dio a conocer? Padre, les he enseñado tu nombre, ¿cierto? Todo lo que yo hago no lo hago yo, hago lo que el Padre me dice que haga. ¿Sí? Esta no es mi voluntad, es la voluntad del Padre. Vale, entonces, tramo número 1, 7 semanas, tramo número 2, 62 semanas, tramo número 3, 1 semana. Esto ya lo vimos la semana pasada, simplemente estamos organizando aquí lo que apuntamos, porque quedó mucho desorden. Entonces, desde la orden para reconstruir Jerusalén hasta la muerte del Mesías tenemos 69 semanas. Estoy sumando el tramo número 1 y el tramo número 2. El tramo número 1 inicia con la orden de reconstruir Jerusalén. ¿Quién dio la orden? Ya lo vemos a ver a esta altura. Ciro. ¿En dónde? En el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. Él dio la orden para reconstruirlo. Y la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén se produjeron por ¿qué pueblo? ¿Qué pueblo fue el que clavó ahí en la cruz al Mashiach y destruyó luego, 40 años después, a la ciudad? Fueron los romanos. El emperador romano era Tito y el que ejecutó la obra fue Adriano. ¿Listo? Adriano. Entonces, tenemos aquí el primer tramo que son 49 años. Y el segundo tramo, que está por este lado de acá, son 434 años, tal cual como lo habíamos visto la semana pasada. Lo único que yo hice fue organizar aquí un poco la información. Y coloqué las citas que fuimos leyendo la semana pasada, ¿vale? Pero vamos a centrarnos, esperen un segundito, vamos a leer los siguientes pasajes, rápidamente. Esdras 1:1. Esdras 1:1. Vamos a apresurarnos un poco porque ya esto lo leímos, simplemente quiero que recordemos. Esdras 1:1, ¿cómo dice Wendy? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Hashem por boca de Jeremías, despertó Hashem el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Hashem, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Listo, esa fue la orden que él dio, la orden para reconstruir. Los cimientos se construyeron en Esdras 3, del 8 al 13. Miremoslo un momento, solamente Esdras 3, 8. Esdras 3, 8. ¿Cómo dice Wendy? En el año segundo de su venida a la casa de Elohim en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Hashem. Listo, miren el subtítulo de ese texto, del 3.8. ¿Qué dice el subtítulo, Wendy? Colocación de los cimientos del templo. Listo, entonces,
Ubico rápidamente, Ciro da la orden, vuelve este grupo de judíos, ellos sí se pueden llamar judíos porque son de la tribu de Judá, no porque se hayan convertido en judíos, a ver, son de la tribu de Judá, vuelven allá a la tierra prometida, empiezan a construyen solamente los cimientos, estoy diciendo solamente porque no sabemos qué tan grandes son, y luego les toca parar la obra, porque los enemigos de los pueblos vecinos que dijeron, estos tipos van a volver a ser una nación fuerte, y entonces toca pues no dejarlos avanzar. ¿Y dónde detuvieron la obra? En Esdras 4:24. Léelo por favor, Wendy, mismo. Esdras 4:24. Miren lo que dice. ¿Cuánto tiempo duró parada la obra? Duró parada un total de 39 años. Datos que ya teníamos de la semana pasada. Léelo por favor, Wendy. Entonces cesó la obra de la casa de Elohim, que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Listo, y la semana pasada dijimos que estos temas de las profecías es imposible de estudiar si yo no cojo un libro de historia antigua y yo miro las fechas de los reyes, porque dice el año segundo del rey Darío, pero ¿cuál es ese año en la cronología? Entonces toca ir a leer quién fue el rey antes de Darío, y antes de ese quién fue, y antes de ese quién fue, y cuánto duró cada uno en el poder. En cualquier libro de historia antigua hay información acerca del tema, o ya puntualmente se colocan en internet reyes de Persia, o reyes aqueménidas, como les dije la vez pasada, aqueménidas, y buscan ahí les sale la información bien detallada de todos los reyes uno por uno. Es información histórica, o sea, no es información teológica, pero ayuda a complementar el entendimiento del texto. Entonces salió la orden de Ciro, volvió un grupo de judíos, construyeron los cimientos en aproximadamente unos 2 años. Luego la obra dura parada 39 años. ¿Y cuándo se retoma, Wendy? En el año segundo del rey Darío. Lee por favor el que sigue, el versículo que sigue ese texto, que creo que es un nuevo capítulo ahí, ¿no? Sí, el 5:1. ¿Cómo dice? Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Elohim de Israel, quien estaba sobre ellos. Listo. Esas profecías, ¿en qué año se dieron? En el año segundo del rey Darío. ¿Cómo lo sabemos? Busca un momentico Zacarías 1:1 y la hermana Beatriz, por favor, Ageo 1:1. Para que nos demos cuenta que la profecía y el texto de Esdras van así, van conectados. O sea, si yo no leo Zacarías, difícilmente voy a entender el contexto de Esdras, y si yo no leo Ageo, pues no voy a entender el contexto de Zacarías, ni tampoco voy a entender el contexto de Esdras. Son 3 libros que van a la par, tanto que dice más adelante que parece que los profetas hasta ayudaron en la construcción. Yo no sé si sea de pronto algo alegórico, o sea, una ayuda espiritual o algo así, o si de verdad metieron mano allá, porque la mano metieron todos, hasta los niños, dice que también empuñaron el alabastro y eso para construir la ciudad, el muro principalmente. Bueno, entonces miremos, vuelve a leer, Wendy, ese pedacito, ese versículo que está ahí. ¿Cuál es ese versículo? 5:1. 5:1. ¿Qué dice 5:1 de Esdras? Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Elohim de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces, salió la orden de Ciro, volvieron un grupo de judíos, en 2 años construyeron los cimientos. Los enemigos no los dejaron avanzar durante 39 años. Luego, a los 39 años, después de todo esto, aparecieron Ageo y Zacarías y profetizaron, y se reempezó la construcción del templo. Entonces miremos cómo dice Zacarías 1:1. En el mes octavo del segundo año de Darío, vino la palabra del Eterno al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Ya, déjalo hasta ahí. En el año segundo, ¿en qué mes? Mes octavo. Listo. de Darío. Aquí es en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, En el mes sexto. Sí, ahí dice los días del mes octavo. ¿Qué día del mes octavo? en No. el primer día del mes. Dice allá, pero acá no dice. En el mes octavo. Listo, no establece qué día. Entonces vemos que un profeta y el otro se llevan 2 meses de diferencia en la profecía. O sea, Zacarías es la confirmación de lo que le dijo Dios a Ageo. O sea, que ellos son contemporáneos, se conocieron y son contemporáneos también de Zorobabel, de toda esa gente que está allá en Esdras, ¿vale? Vamos entonces a retomar. Ciro da la orden. Un grupo de judíos vuelve y construye los cimientos. 39 años de para. Vuelve nuevamente a reempezar la obra. Y esa obra va a ser terminada 4 años después. 4 años y medio, para ser exactos. Aquí colocamos 5 para manejar la cifra cerrada.
Esdras 6:15. Esdras 6:15. Esdras 6:15. ¿Listo? ¿Qué dice Esdras 6:15? Wendy. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. ¿Listo? El mes de Adar, ¿qué mes es? Es el mes 12º. O sea, estaba acabándose el año. ¿Cómo lo sabemos? Duodécimo, sí, el segundo, el 12º. ¿Por qué lo sabemos? Por el calendario judaico que compiló esos nombres y sabemos bien el nombre de cada mes en el calendario babilónico gracias al calendario judaico. Los nombres, por ejemplo, este mes que inició ayer, digo ayer porque el rojo de ese empezó ayer, se llama Heshvan, pero ese es un nombre babilonio, ¿no? Ya lo hemos visto por ahí, y el nombre real de este mes es Shemini. Estoy hablando del calendario hebreo versus calendario judaico. ¿Listo? Entonces, la obra terminada fue hasta 5 años después, fue la terminación de la obra. Si sumamos hasta ahí, desde que Ciro dio la orden hasta que la obra fue terminada, nos da un total de 46 años. Y 3 años más en los acabados del templo. Yo les digo, algunas piezas de madera que iban apoyadas en la punta y algunos elementos de la parte interna, como se cree que, por ejemplo, puede ser unos tallados en las paredes, emulando a los querubines que tenía el tabernáculo, y, por ejemplo, que algunas piezas fueron nuevamente elaboradas como el altar de los sacrificios. ¿Vale? Eso está un poquito detallado en el libro de Nehemías, donde él menciona las piezas y todo lo que se demoraron reuniendo algunas piezas, y otras piezas tocó volverlas a hacer porque acuérdense que lo vimos la semana pasada, Nabucodonosor mandó a quemar algunas piezas, como el lavacro de cobre. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Que el texto dice que el mar de cobre fue quemado. Eso no tiene presentación. Ahora vamos a Juan 2:20. Juan 2:20, donde nos dice que efectivamente la obra del templo duró un total de 46 años, tal cual como hicimos las cuentas nosotros. Juan 2:20, léelo, Jessica. Juan 2:20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Bien, entonces aquí lo colocamos, 3 años más de acabados, hasta aquí van 46, de aquí hasta... ¿Qué? Ah, sí, que no había el 39. 2, 39 y 5 da 46, y los 3 años de acabados para un total de 49 años. Ahí se acaba el primer tramo de la profecía de las 70 semanas. Luego viene el segundo tramo. El segundo tramo son un total de 62 semanas. 62 por 7 nos da 434 años. ¿Qué comprenden? Gracias. ¿Qué comprenden desde? ¿Listo? Entonces, repito, tramo número 1, 49 años, la reconstrucción del templo. Ahora nos encontramos con un plazo de 62 semanas. Las 62 semanas, ¿qué es? Desde la reconstrucción de la ciudad hasta la destrucción de la ciudad. Vamos a leerlo, Wendy, por favor. Daniel 9:26, creo. Sí. Vamos a leerlo desde el 25. Toca leerlo nuevamente. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, las 62 semanas inician con la reconstrucción de la plaza y el muro, y terminan con lo siguiente. Dale, Wendy. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, las 62 semanas inicia con la reconstrucción de la ciudad, no del templo, y termina con la destrucción de la ciudad, ¿vale? Incluyendo el templo. Ahí lo leemos. Más no por sí. O sea que él no se va como a morir por sí solo, va a haber alguien que le va a causar la muerte. En este caso pues, fue el proceso de la que llaman la crucifixión, ¿no? Que ya hemos dicho varias veces que probablemente no ha sido una cruz como la pintan, ¿sí? Sino otro tipo de... O sea, esa palabra se utiliza palo. por inundación. Y lo bueno es que la mire y sí es inundación. Inundación de agua.
Sí, no, sí, porque cuando la mencionamos hace como unas 2 semanas, yo les conté, ¿no? Que por ejemplo, entre Flavio Josefo, él decía que la ciudad estaba inundada, pero de sangre. ¿Se acuerdan que les dije que él dice que la sangre llegaba hasta los tobillos? Pero que yo les dije que eso era algo más metafórico. Que habría que mirar si de pronto, en esa época de la destrucción del templo, de pronto hubo alguna inundación así con agua, o sea, natural, alguna lluvia extrema, no lo sé, porque no sé realmente en qué mes fue destruido el templo. Si alguien pudiese mirar, si fue entre el mes 8º y el mes 10º, esa es una cantidad torrencial de lluvias. Si alguien puede mirar, le agradecería porque realmente no lo sé. ¿Listo? Sigo. Entonces, las 62 semanas van desde la reconstrucción del muro y la plaza hasta la destrucción de toda la ciudad. Un espacio temporal de 434 años. ¿Cómo hicimos para calcular esos 434 años? Tomamos entonces año de la destrucción del templo. Debería colocarlo acá abajo, ¿cierto? Destrucción del templo. ¿En el 470? 4070, destrucción del templo. Le quitamos 434, que son las 62 semanas, y nos da el año 3636. ¿Qué sucedió en el año 3636? Entonces, tomamos que el año, que me faltó anotar eso, que el año 3636 fue la fecha de acabada la ciudad. Aquí, acabada la ciudad. ¿Listo? Año 3636 fue el año en que fue acabada la ciudad. Y si contamos desde cuando fue acabada la ciudad hasta la destrucción del templo, están los 434 años. ¿Listo? Estos datos se habíamos sacado ya algunos la semana pasada. Y vamos a leer solamente algunos textos. Nehemías 1.1, bueno, por favor. Nehemías 1.1. Y vamos a hacer la corrección de un error que yo cometí la semana pasada, que confundí dos datos, y es cuánto demoró la reconstrucción del muro y cuánto duró Nehemías como gobernador de Judá. Es diferente. Entonces, Wendy, Nehemías 1.1. Palabras de Nehemías, hijo de Alaquías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Ahora, porfa, lee hasta el siguiente subtítulo. Hay un subtítulo ahí cerquita y el versículo que viene después del subtítulo, mira cómo dice. Dice el 2, Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Bueno, entonces la semana pasada hicimos la lista de los reyes, cuánto había durado cada uno. Reyes aqueménidas o reyes persas. Los reyes persas, pues cada uno duró una etapa de tiempo. Artajerjes duró, no recuerdo en este momento, pero no, duró más, porque él está ahí en el año 20. Creo que duró, confírmame por favor, 46 años creo. 47 años. 47 años, gracias. Entonces, Artajerjes duró en el poder 47 años, pero en el año 20 de su reinado fue cuando empezó a escribirse o a narrarse el libro de Nehemías. ¿Listo? Entonces, vamos a leer otro, que aquí vamos a hacer la corrección de la semana pasada. Vamos a leer Nehemías 6.15. Nehemías 6.15. ¿Qué dice Nehemías 6.15? Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Entonces el muro se tardaron levantándolo 52 días. Pero todo el interior de la ciudad estaba destruido. ¿Cómo lo sabemos? Nehemías 7.4. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. ¿Sí? Entonces ellos colocaron todo el esfuerzo en reconstruir el muro, pero por dentro toda la ciudad estaba destruida. Ni siquiera estaban las casas levantadas. ¿Se dan cuenta? Entonces tocó nuevamente organizar urbanísticamente a Jerusalén. Todo había sido destruido por los babilonios, ¿vale? Por los babilonios. Aquí yo tengo un libro de historia, se llama Los Hebreos, y narran estos hechos con la
acontecimientos históricos. ¿Sí? Si alguien lo quiere después mirar, o si después lo quieren, no sé, buscar en PDF o sacarle fotocopia, se llama así. Los hebreos, lo escribe Beatriz K. Ratti. Sí, para que lo anoten ahí, Beatriz K. Ratti. Y ella explica ahí detalladamente con otros libros históricos y con monumentos cómo sucedió todo esto de la reconstrucción, cuánto tardaron y por qué se demoraron tanto. Se demoraron 72 años reconstruyendo toda la ciudad por dentro. Y es lo que yo les he dicho la semana pasada, porque la cantera, el lugar donde sacaban la piedra, estaba muy lejos. Esa es la verdad. Por eso se demoraron tanto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Del tramo 1 y del tramo 2. Y ahora sí vamos a entrar en materia con el tramo número 3. Tramo número 3, que es el tramo que más nos interesa en esta clase. Sí, de seguro la reconstrucción del templo en algún momento saldrá el tema y la ciudad también saldrá el tema. Pero por ahora vamos a hacer más énfasis en el tramo número 3. Entonces, esperen un segundito. 13A, 13B, 14. Tramo número 3. Una semana. Es decir, 7 años. Y voy a colocar aquí el tramo 1 igual a 7 semanas, el tramo 2 igual a 62 semanas para un total de 69, y el tramo 3 es igual a una semana para dar 70 semanas. ¿Vale? Tramo número 3. La hemos denominado, como en clases anteriores, semana final o semana de la tribulación o semana 70. Utilicen el nombre que a usted más le guste. Cualquiera de los tres es válido. Listo. Bueno, y vamos a hacer entonces un contexto. Murió Yeshua. Muerte de Yeshua. Una vez muerto Yeshua, inmediatamente empieza la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Quién me recuerda? ¿Qué es la apostasía? ¿Cómo, hermana? ¿Cómo? Estar fuera de la ley. Ajá. No dar en el blanco, fallar, errar, pecar. Tiene muchos significados. Dijimos que para palabras más concretas en nuestro contexto, la apostasía es la época de la humanidad en la cual el mensaje de Yeshua, o de que necesitamos un Salvador, se ha distorsionado tanto que llegó a nuestra época con un montón de vertientes, pero en algunas no se tiene realmente el significado de para qué un Mesías. Si usted viene al mundo a ganarse usted mismo la salvación y a perderla usted mismo, entonces ¿para qué Jesús? ¿Para qué un Mesías? Si usted la gana aceptando a Jesús, entonces ¿para qué Jesús? Pues acéptelo y ya, Él sobra. ¿Para qué murió entonces? No tiene ningún sentido. Entonces uno de los temas más complejos o conceptos más complejos de todos es ¿para qué un Mesías? ¿Para qué Dios envía a un Mesías? Y tanto que la palabra Mesías no es originaria del Nuevo Testamento, es originaria del Antiguo, del Tanaj, donde el Eterno ya había marcado que iba a mandar a un Mashiach. Y Mashiach no significa Salvador, esa es una de sus funciones, pero eso no significa Mashiach o Mesías. ¿Qué significa Mesías? Ungido, apartado, aquel que fue designado para una función o para una misión. Eso significa la palabra Mesías. Sí, yo sé que una de las funciones del Mesías es salvarnos. Otra de las funciones del Mesías es morir, tal cual como dice el libro de Daniel. Otra de las funciones del Mesías es traer la resurrección de los muertos. Sí, tiene muchas funciones, pero la palabra Mesías no significa Salvador. ¿Sí? Sigamos. Entonces, desafortunadamente nos han enseñado muchas versiones de ese Mesías y nos han ocultado el Mesías hebreo, a Yeshua. De hecho, que a Cyrus también lo llamó Mesías, ¿no? Uh-huh. Un tipo apartado para una misión. Dice Ciro mi ungido, mi Mesías, tal cual en el hebreo. Entonces,
Todas esas vertientes o todas esas derivaciones o explicaciones acerca de Jesús, de Yeshua, que ese es el nombre de él en hebreo, Yeshua, pues nos han ocultado realmente quién era Yeshua. Tanto que nos han enseñado a estudiar la Biblia como si fuera, como dice mi papá, un cuento de hadas, ¿cuál es la frase que dice? Mafalda, ¿sí? Como si fuera una caricatura. Entonces aparece Jesús sobre el mar diciendo a las olas que se calmen, y sí, bueno, es un milagro muy grande, pero ¿por qué? ¿Por qué en esa época del año? ¿Por qué en ese lugar? Entonces él se va a vivir a Nazaret para que le digan nazareno, pero ¿y para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué tiene que ver eso con la profecía de Isaías? No, que él inició predicando en Capernaum y en toda la parte de Galilea. Pues sí, bacanísimo, pero ¿y eso qué tiene que ver con la profecía? ¿Por qué no empezó por el sur? ¿Por qué no fue directamente a Jerusalén? Está sujeto a unas profecías. Entonces, si yo no miro la profecía, es decir, si yo no estudio el Antiguo Testamento, pues entro a Jesús y me parece un man que hace milagros, que murió por mí y resucitó. Entonces se me queda corto el mensaje, porque la esencia está en lo que él cumplió como Mesías. Ahorita miramos un texto de Zacarías 3:9, les recomiendo que lo miren en su casa, y encontramos que hay por lo menos unos 6 textos del Antiguo Testamento que están relacionados con ese texto, y las Biblias de estudio, o las concordancias, no colocaron esos textos, porque el tipo que interpretó la Reina Valera no le llegó el entendimiento hasta allá, no lo vio, no lo pescó. Pero afortunadamente pues hay unos textos que avalan los textos que mencionamos que están relacionados a Zacarías 3:9, para que después lo miren en su casa, donde menciona una piedra que tiene 7 ojos. ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? ¿Sí? Entonces toda la profecía bíblica, incluyendo esta, la de las 70 semanas, por algún lado tiene el Mesías, tanto que ahí lo tiene, ¿no? Lee un momentico, Wendy, Daniel 9, 26 y 27. Miren lo que dice el Mesías en esa parte. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, ¿Sí? mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad... Déjame las 6, gracias, qué pena, era solamente 26. Entonces el Mesías ya estaba profetizado que le iba a ser quitada la vida, y no solamente la vida del Mesías, también está profetizando la destrucción del segundo templo. O sea, en un versículo le dice arriba, el templo va a ser reconstruido, y 2 versículos abajo le dice, ese templo también va a ser destruido, como el primero. Por eso digo que esta profecía pues tiene mucha información histórica metida en pocos versículos. Entonces la vida del Mesías fue quitada y el templo fue destruido. ¿Por qué pueblo? Por los romanos. Por eso dice un pueblo de un príncipe, ¿sí? Extranjero, no sé cómo lo pone. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Que ha de venir. O sea, todavía no ha venido sobre Israel en este momento. ¿Quiénes son? Los romanos. Si miramos la fecha de la fundación de Roma, hasta ahora estaba empezando a fundarse Roma como tal, cuando empezó esta profecía, y ya Dios los tenía destinados para hacer un imperio. Sí, él no tiene ningún problema con eso, así como también desde el principio de los tiempos tenía destinado que Estados Unidos fuera el imperio en esta época. ¿Sí? O sea, Dios tiene eso bajo control, no hay ningún problema con eso. Ahora, tenemos entonces la última semana. Entonces tenemos la muerte de Yeshua, la apostasía. ¿Esta apostasía en qué va a terminar? En la aparición del anticristo. O sea, la apostasía nos está guiando a un falso Mesías. Y yo creo que en muchos lugares nos enseñan a un falso Jesús. Cuando dicen, por ejemplo, las boberías que ya conocemos. Que, por ejemplo, él nació el 24 de diciembre. Eso no tiene nada que ver con Jesús. O sea, nos están enseñando un falso Mesías. O sea, desde ya está corriendo la enseñanza acerca de un falso Mesías. ¿Se imaginan ustedes que el anticristo nazca un 24 de diciembre? ¿Se imaginan ustedes la locura mundial? Diciendo, claro, ¿se acuerdan que nosotros celebrábamos que nació un niño el 24 de diciembre? Y ahora nace este man que tiene superpoderes, también un 24 de diciembre. Claro, este es el que es. Es el mismo. El mes de Ab, ¿qué mes es, Wendy? AB. No Abib, sino Ab. ¿Alguien sabe? En vez de Ab. No, porque el primero es Abib. No, AB. A, V.
Creo que es como el noveno. Ah, no, el noveno es Quisleo. Mira un segundito, buen día ahí. Sexto, quinto. Que pasa es que los ortodoxos dicen que el Mesías de ellos tiene que nacer el 9 de Ab. El 9. De Ab, que es el día de la aflicción, el día de la destrucción. Ah, pues no es el día. Están diciendo el 9 de Ab. O sea, si están mencionando el noveno. No, el día noveno del mes de Ab. O sea, el día noveno del mes de Ab. Ah, pero ese, por lo que de pronto también debe ser Un décimo mes. un décimo, sí. ¿Décimo primero? Debe ser caldeo. Sí, es caldeo. Pues ya que no era el Ab de la Biblia, la Bib, sino el otro Ab. Décimo primero, creo que eso a veces coincide con diciembre. Pero eso es decir, están referenciando en el calendario judaico, Sí. no el hebreo. No le veo, no, el judaico. Que estoy tratando de ubicar la profecía que leí en el Talmud, donde ellos dicen que el Mesías para ellos, que para nosotros el anticristo, tiene que nacer el 9 de Ab. Entonces estoy mirando el Ab, el mes de Ab. ¿Qué mes es? Es el mes 11º. Yo no sé si ese mes coincida con diciembre, no lo sé. ¿Sí? Puede llegar a coincidir. Entonces, el tipo va a nacer en diciembre, según la profecía del Talmud. Sí, yo no lo afirmo 100%, pero digo que me parece muy raro que el 24 de diciembre se mueva tanta cosa alrededor de una celebración que no es escritural, que no es de la escritura, que no es bíblica. Entonces, si usted celebra las fiestas del Eterno, le dicen legalista. Pero si usted celebra una bobada que se inventaron los católicos, le dicen, bueno, gloria a Dios. No importa cuándo haya nacido Jesús, lo importante es celebrarle un día. ¿Cómo? Sí, entonces, no, yo ese día no lo celebro, pero me reúno con mi familia. Entonces lo celebra, porque una parte de celebrar es reunirse, ¿no? Y si no, ¿para qué coloca la escritura que son Mikra-Kodesh, reuniones santas? Pues porque una acción de celebrar es precisamente reunirse. Por eso se ha establecido que si alguna fiesta hebrea coincide con alguna fiesta pagana, usted lo haga de una manera que no tenga nada que ver con la fiesta pagana. Sí, que si ellos ese día se disfrazan y casualmente, supongamos un ejemplo tonto, supongamos que hay una fiesta donde usted tenga que disfrazarse y allá afuera también se disfrazan, no lo hagan, diría la interpretación. Eso es un ejemplo, ¿vale? No hay ninguna fiesta donde el Eterno nos pida disfrazarnos. Es un ejemplo tonto. ¿Y qué? ¿Dónde vamos? Ah, sí, entonces, apostasía. ¿Y el apostasía en qué termina? La apostasía termina en el antimashiach. Voy a colocar aquí también el anticristo. Es lo mismo. El anticristo, ¿vale? Antimashiach, anticristo. En eso termina la apostasía. En este momento, ¿en qué espacio temporal estamos? En la apostasía, o sea, el anticristo no se ha manifestado, pero puede ya estar a las puertas. Estamos en una apostasía grandísima, donde ya dijimos por qué estamos en apostasía, porque hacen mercadería de nosotros, porque enseñan palabras infladas, porque adulan a la gente, porque buscan adulación de la gente, porque toda la predicación ahora se basa en ¿qué? En cosas humanas, en mandamientos de hombres. ¿Se acuerdan que eso fue uno de los primeros temas que vimos? La apostasía, todas las características que tiene. Y una de las principales señales de la apostasía, ¿cuál es? Que se predica, se enseña, que la ley... Es que alaban a la gente, que le inflan el ego a la gente. Ajá, ¿se acuerdan que dice que para sacar provecho de la gente lo inflan con palabras infladas y con vana palabrería? Te dicen, no, usted va a ser próspero de Dios. ¿La prosperidad es un ejemplo de eso? Por ejemplo, ¿cierto? No es que Dios a usted lo quiere bendecir, pero resulta que Job lo tiró al piso en la calle, ¿cierto? Con una enfermedad terrible, sin hijos, sin nada. Sí, yo sé que al final lo restaura, pero ese es un caso solamente el de él. O Elías, ¿con cuánta prosperidad terminó al final? Con nada, ni siquiera se llevó el talit. Con los apóstoles. Pero tuvo que dejar diseño. ¿Sí o no? Lo único que tenía el talit, el manto, cuando se lo llevaron para el cielo arrebatado, se le cayó. Parte siempre. ¿Sí o no? Que es que Dios lo quiere bendecir, que es que Dios quiere que se... ¿Qué dice el libro de Hebreos? Dice aserrados, pobres, perseguidos, que dormían en cuevas sin nada que comer. Dice, pero esos hombres, el mundo no era digno de ellos. Y nosotros no somos dignos, dice ahí mismo, ¿no? De soltarle ni siquiera, tocarle ni la esquina de uno de sus zapatos. Estoy parafraseando porque no dice tal cual. De sus sandales, creo que dice. ¿Sí o no? Y eso, ¿qué prosperidad tuvo? Siendo el Mesías, ¿no? Hasta el sepulcro donde lo colocaron era prestado. No tenía donde recostar su cabeza.
¿Sí o no? Ustedes me siguen porque yo les doy de comer pan. Pero de cierto les digo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y, repito, el sepulcro donde fue puesto fue prestado. O sea, tampoco tenían, ¿cómo le llaman eso? Los gastos funerarios. ¿Sí? Desde esa época eso era, imagino que tener una O sea, no tenía un tumba. escriturado. No, nada. Imagino que desde esa época tener un espacio donde enterrar era, pues algo, parece ser que algo de privilegio. La profecía de Isaías 53 dice que él fue enterrado entre ricos. ¿Se acuerdan de la profecía de Isaías 53? Dice colocado. Sí, sí. Y dice que el hombre que le dio la cueva era un hombre rico, ¿no? José Arimatea, creo, lo confundo con otro. José Arimatea, lo confundo con el otro que aparece por ahí. Bueno, entonces eso no se trata de inflar a la gente, sino lo que dice acá, la escritura. Entonces estamos en una época de apostasía bravísima. No miremos solamente la rama occidental, el cristianismo, miremos también la rama oriental, el judaísmo. También hay apostasía ahí. Cuando se hace mercadería, cuando se enseña, por ejemplo, la acaparada, mandamientos de hombres enseñados como imposición. Otra cosa es que usted le digan, bueno, usted en Chava puede poner unas velas. Ah, bueno, puede. Pero otra cosa es que usted le digan es que Dios mandó a colocar las velas. Ahí sí, eso es un mandamiento de hombres. ¿Sí? Bueno, sigamos. Pero bueno, Sergio, esa apostasía, ¿para quién va? ¿Cómo así, Gonzalo? O sea, ¿en quién se manifiesta o hacia quién? ¿Hacia qué pueblo va la apostasía? Ah, hacia Israel, obviamente. O sea, la apostasía está metida dentro de Israel, obvio. Y porque dice, si salieron de nosotros, es porque no pertenecen a nosotros. Y dice, porque de tiempos atrás Dios había predestinado a esos hombres para que entraran en las congregaciones y apostataran. ¿Se acuerdan que dice en Judas eso? Entonces la apostasía es exclusivamente ¿para quién? Pues para Israel. ¿Sí? Y lo que se apostata es la verdad. O sea, yo no puedo apostatar el Corán. ¿Yo apostato qué? La Torah. Sí, no confundamos Torah con Corán. Pasa mucho en gente desconocedora. Yo sé que ustedes leen el Corán. A ver. Sí, no, la Torah. Sí, el Corán es una copia barata de la Torah. Demasiado barata, diría yo. Sí, demasiado barata de la Torah. ¿Listo? Y sigamos. Entonces la Torah, la apostasía, como dice Gonza, es exclusivamente dentro de Israel. Hay un versículo, pero es que se me escapa, donde dice que ahora está en acción el misterio de la iniquidad. Primera de Tesalonicenses 4 algo, ya lo vamos a mirar, un segundito. Dice, vamos a leer Judas 1:4, 1:3, 4. Bueno, Judas solamente tiene un capítulo, ¿no? Judas, versículo 3 y versículo 4. ¿Señora? Sí, señora. Sergio Claudio Josefo sí dice en el libro de que el incendio en Jerusalén lo ayudó a pagar la sangre que derramaron todas las personas que mataron allá. Flavio Josefo. Sí, sí. O sea, parece que la inundación de pronto sí puede ser De sangre. exagerada, pero sí fue por sangre. Sí, eso lo leí yo también de Flavio Josefo, en el libro que se llama La Guerra Judía. Él dice eso, que la sangre llegaba hasta el tobillo. Pero siempre se ha considerado como una metáfora. Pero ahora que usted lo menciona en otro texto, no sé, pues yo creo también que la cantidad de sangre derramada fue mucha. Se estima que los romanos mataron más o menos en un solo día a 35.000 judíos en Jerusalén. Dice que exageraba el dato, 250.000. Imagino que contando todas las aldeas y todo, 250.000. Y el ejército no era sino como de 23.000. O sea, ¿cuántos inocentes cayeron también? Inocentes me refiero a gente que no empuña armas, ¿no? Porque no, inocentes no sabemos si eran pecadores o no. Eran civiles. A ver, esos civiles, gracias. Sí, sigamos. Como ayer, ¿no? Que mataron por ahí unos indígenas y había gente diciendo que había sido el ejército. Esta mañana supo que había sido la disidencia de las FARC, ¿no? Salen con unas vainas que no afirman cosas sin la información completa. Entonces, 3, léalo, señora Beatriz. Judas 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Un segundo. La Biblia no ha sido dada para debatir. Ese texto dice todo lo contrario. Que la gente no le gusta debatir porque no sabe debatir, porque no saben qué decir, no tienen argumentos. Aquí dice debatir, no. Cuando una persona no tiene argumentos, se sale por ahí y dice, no, porque la Biblia no es para contender y se va. Acá dice contendáis ardientemente, o sea, esto es todo lo contrario, ardientemente. Sigue con el 4, señora Beatriz. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Miren, ¿desde cuándo estaban destinados esos hombres? Claro, señora Beatriz. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación.
hombres impíos. Un segundito, búsqueme la palabra impíos, ¿hay alguno en la aplicación? Siga, señora Beatriz. Hombres impíos. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Adón Yeshua. Estos son de los dos versículos más claves de todo el Nuevo Testamento. Y menciona esto, el único soberano, ¿quién es? El Padre Eterno. Y luego coloca debajo del todo soberano a Yeshua. No le está bajando la posición, es que esa es la posición de Yeshua, debajo del todo soberano. Y dice así, dice, los que de antes hayan sido destinados para esta condenación, hombres impíos. ¿Qué significa la palabra impío? No tiene raíces y eso. Bueno, entonces que ya lo mira, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, es decir, que una de sus enseñanzas favoritas es la gracia. Estamos en la gracia, te vamos a comer cerdo. Sí, claro, estamos en la gracia. No, porque el libertinaje que implica que no hay ley. O sea, que yo tengo que tomar la gracia, pero no puedo dejar de lado la ley. Exacto. Entonces la ley es un concepto unido a la gracia. No hay gracia si no hay ley, porque si no, la gracia se convierte automáticamente en libertinaje. Entonces la gracia sin ley es libertinaje. Gracia sin ley es igual a libertinaje. ¿Listo? Ahora sí, impío. Irreverente, sin ley. Sin ley. Hombres impíos, o sea, hombres que no tienen la ley, los mandamientos. No importa qué texto cojamos, siempre terminamos hablando de lo mismo, los mandamientos. Ese es como un discurso que no se puede evitar, ¿sí? No se puede. Y niegan a Dios, el único soberano, el Padre Eterno, y a nuestro Señor Jesucristo. Si ven que lo baja, no lo baja, lo pone en la categoría que es. ¿Listo? Ese texto no iba ahí, pero bueno. Entonces, la semana final. ¿Cómo inicia la semana final? Esperen que en el material que dimos la semana pasada, en las hojitas, los cuadritos, dice así, primera mitad de la semana. Bueno, ¿qué marca el inicio de la semana? El anticristo no se manifiesta al iniciar la semana. Sí, repito, nuevamente. El anticristo no se manifiesta al iniciar la semana. Él ya viene manifestándose desde antes. O sea, al inicio de la semana es donde ya él tiene un poder bastante desarrollado. Porque en un mes no va a adquirir el poder de anticristo. O sea, él ya viene trabajando la cuestión meses o años antes. ¿Sí? En este momento hay personas que le están preparando el camino al anticristo. El mismo cristianismo le está preparando el camino. Cuando enseñan un falso Jesús, cuando nos enseñan a decir que la ley está abolida, le están preparando el camino al anticristo. ¿Sí o no? Porque él no, ¿cómo les digo yo? Él no viene a hacer tal cual lo que dice la escritura. Él viene es como a montar una farsa ahí. Sí, esa farsa pues va a estar apoyada en parte ¿por quién? Pues por los movimientos que dejan llevar por milagros, por señales y eso. O sea que se convertiría como una especie de paralelo, es decir, si Yeshua tuvo uno que le preparó el camino, que fue el Bautista, ¿cierto? Diciendo arrepiéntanse, Sí, él también lo va a tener. Ahora, exacto, entonces los que andan diciendo no hay ley, la ley fue abolida, entonces... Le están preparando ese camino. Sí, el tema fundamental de todo esto es tener claro que la ley no está abolida. Si yo me ubico en eso, ya tengo ganado un montón de espacio, porque entiendo que la gracia sin ley se me convierte en libertinaje. Repito, gracia sin ley es igual a libertinaje. Si yo creo que la gracia existe y no creo en la ley, lo que soy es un libertino. Entonces hagamos lo que se nos dé la gana. ¿Quién dice que es lo bueno y lo malo? No, pues en lo bueno y lo malo es amar a Dios y amar al prójimo y comer cerdo. No, eso no, porque eso ya quedó abolido. Y matar, ¿es bueno o es malo? No, eso está mal porque está entre los 10 mandamientos. Pero si está abolida, entonces tiene que estar abolida toda, desde Génesis hasta el último versículo de Deuteronomio. Yo no puedo abolir por pedazos, ¿sí? Hay unos mandamientos que hoy en día no se pueden cumplir, pero no están abolidos. Abolidos es que ya los sacáramos de acá para siempre. ¿Se imaginan una constitución guardando los decretos abolidos? No, pues una constitución que lo que hace, lo saca. Listo, se borró. Semana final. Entonces, el inicio de la semana final. Inicio de la semana final. Lee por favor, Wendy, nuevamente Daniel 9:27, para que recordemos lo que hemos visto hace un par de miércoles. Y es que, bueno,
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Listo. Entonces él dice que la semana final está dividida en dos partes. Entonces tenemos 7, está dividida en dos partes de 3,5, ¿cierto? 3,5. Este es igual a ¿cuántos meses? 42 meses. Y este es igual a 1260 días. ¿Listo? Este es años. Vamos a colocar aquí solamente. Mejor, años reales. Primera mitad. ¿Vale? Vuelve a leerlo por favor, Wendy. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Listo, y la vamos a ofrenda. leer, gracias, vamos a leer hasta ahí que es la mitad. A la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio después de que él asuma el control mundial, porque él no aparece hoy y ya mañana tiene el control mundial. No, o sea, el inicio de la semana es marcado por control total, pongámosle mundial, control mundial del anticristo, ¿vale? Vuelvo y repito, esto marca el inicio de la semana, pero no marca la aparición del anticristo, porque el anticristo ya tiene que venir trabajando ese dominio mundial de alguna manera. O sea, no es que él aparezca mañana y pasado mañana ya sea el rey del mundo porque sí, no, él tiene que trabajar eso. Yo no sé cómo lo va a trabajar, imagino yo que, como dice un texto de Daniel, con intercambios políticos, ¿sí? Entonces, con política y con economía hará obviamente tratados y terminará tomando el control mundial al inicio de la semana final. Pero el anticristo ya existía antes de eso, ya existe antes de esa semana, ¿vale? Ya estamos en la semana final. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina Jessica? ¿Estamos en la semana final? ¿Por qué crees que no? Primero porque estamos pues aún en la apostasía, y segundo porque considero que a nivel mundial pues debe existir algún cambio, ¿sí? Que uno pueda determinar o no. Y bueno, algo también, el templo. Ajá. No está el templo, y por eso vamos a volver a leer el texto. ¿Cómo dice Wendy? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bueno, entonces el tercer templo tiene que ser construido antes de que inicie la semana final. Sí, hoy una obra de esas, estaba viendo cuánto se demoraba más o menos una construcción en China, que es donde trabajan muy rápidamente, y en Japón. De hecho, los japoneses trabajan más rápido. Pues a mirar los índices de trabajo en velocidad de construcción, ¿no? Y los japoneses trabajan a una velocidad impresionante. Es prácticamente un reto para ellos terminar rápido una obra. No es como acá, que una calle dura destapada 4 o 5 años y después uno se entera que no, que ya no la van a hacer, que la plata se acabó. Sí, allá es automático. ¿Ustedes se acuerdan que en el año 2011 hubo un tsunami? ¿Sí se acuerdan de eso? Un tsunami en Japón que se llevó por delante una planta en un pueblo que se llama Fukushima, bueno, una ciudad más que una planta nuclear. Y para contener el derrame del uranio tuvieron que construir un muro. Todos los constructores del muro se murieron por el contacto con el uranio. El muro lo construyeron en 6 días, un muro de concreto macizo. Pues sí, ellos entregaron su vida, bueno, un acto heroico para ellos, ¿no? Y de todas maneras la construcción fue muy rápida, porque estaban en una emergencia. Pero muchos puentes del país se cayeron por el terremoto y hubo puentes que los reconstruyeron en 3 días. Un puente. ¿Y cuánto llevamos esperando que reconstruyan o que abran? No sé, el de Villavicencio. ¿Cómo? La 63. El de la que... Eso, ¿sí? Como que lo abrieron y se cayó otra vez, ¿no? Algo así. Bueno, en fin. Sí, entonces no es lo mismo. Entonces me puse a mirar y encontré que, por ejemplo, para un edificio en China, para un edificio de más o menos unos 20 pisos, se toman aproximadamente entre 12 y 18 días. Sí, eso colocan a todo el mundo a trabajar a una velocidad impresionante.
Sí, no es que trabajen, usted pasa aquí por una construcción en Bogotá y es un tipo, ¿cierto? Con un cincel y como 4 supervisores, mirando que el tipo martille bien, o sea, ¿para qué tanto supervisor? Entonces colocan a un man con un palo ahí a dar paso, ¿no? Y ya es un man perdido. ¿Por qué no colocan un semáforo? No sé, no, ya es un man perdido ahí con esa paleta, todo el día ahí. Ya es un man, 2 manos menos. ¿Cierto? Está el que barre, eso le da aquí un trabajo a todo el mundo. Pues sí, bueno, pues bacano, ¿sí o no? Pero, ¿y la obra? Entonces repito, entonces yo imagino que la construcción del templo pues va a ser una construcción medianamente rápida, porque se necesita rápidamente colocar que un gobierno mundial. Precisamente anoche el Papa, ¿cómo se llama? Francisco I, ¿no? Dijo por ahí en una conferencia que él estaría de acuerdo si se nombrara un líder mundial, que gobernara absolutamente todo, una sola lengua, una sola moneda. Sí, o sea, ya hay gente que le está preparando el camino. No es una idea descabellada hoy en día decir eso. No es una idea descabellada decir que todos tenemos que hablar inglés. O es una idea descabellada. Hace 20 años, yo imagino que tocarse no más, 30 años tocarse una idea súper loca. Pero hoy en día es prácticamente una obligación. ¿Sí? Donde nos meten, hay que aprender inglés y hay cursos y hay online y como CD, cierto, audios, todo. Tiene que ser inglés. Listo, sigamos. Entonces el templo, el tercer templo, tiene que ser construido antes del inicio de esa semana. De la primera semana. De la última semana. Ah, ya. Y el anticristo empieza a gobernar, pues una vez haya construido el templo, porque si no, ¿en dónde va a gobernar? ¿Sí? ¿Templo en dónde? En Jerusalén. Wendy, por favor, vuelve a leer Daniel 9:27 hasta donde dice lo de la ofrenda. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Listo. Ahora vamos a leer Daniel 7:25, que ese texto no lo habíamos leído hasta ahora. Daniel, Sergio, perdón. ¿Antes del inicio de la semana o de la primera mitad? No. Sí, antes del inicio de la semana. O sea, está diciendo lo mismo, hermano. Antes del inicio de la semana o antes de la primera mitad. Ay, no. Pues es lo mismo, pero se puede interpretar aquí. Sí. Puede darse confusión, entonces sí, antes del inicio de la semana. Él tiene que estar ya armado el tercer templo. Desde la primera mitad. ¿Que dónde lo van a construir? Ahí sí lo dejo abierto a la discusión, porque yo supondría que en Jerusalén, supondría yo, ahí donde está ubicado las mezquitas y eso. El problema es quitar las mezquitas, o yo no sé si lo acomodarán, no sé. Por eso le digo, dejo abierto a discusión, Igual va a porque ser no un sé. seco, Y lo que pasa va es que a como a el- nivel mundial eso no va a ser. Sí, ya tendrá No va a ser echados, complejo. ya tendrá metidos en el bolsillo a los más importantes del planeta, los musulmanes, los más importantes del planeta en Así cuanto... que sus aliados, de Yo alguna Ah, me imagino manera. que como él les va Exacto. a hacer que tengan paz, O que la duerman y se den la mezquita mano que y no sé. Ujú, como una paz falsa a nivel mundial. Eso. Daniel 7:27, ¿cómo dice? Bueno, danos un poquito de contexto, no sé ahí exactamente qué está hablando los versículos previos. Desde el 23, por favor. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Bueno, el último reinado tendrá 10 reyes importantes. Y de esos 10 hay otro más. ¿Se acuerdan ustedes que hay una de las bestias que tenía 11 cuernos? 10 y uno que le estaban haciendo y ese cuerno hablaba cosas espantosas y abominables y no sé qué. Eso ya lo vimos hace rato. Pero el punto central es que si eso fuera hoy, dice aquí que son 10 naciones, ¿cierto? Y que el cuerno número 11 quita a 3 de esas 10 naciones. Entonces, si la pregunta me la hicieran a mí hoy, yo diría, bueno, serían las 3 potencias más grandes del mundo, que él tiene de todas maneras, que si va a dominar el mundo tiene que quitarlas. O sea, quitarlas me refiero a quitarle su poderío, quitarle su importancia, para él quedar como el rey absoluto. Porque pues si tiene competencia de otro país, pues ese no es el Mesías, el antimesías, ¿verdad? ¿Sí? Sigue leyendo. Y hablará palabras contra el Altísimo, ¿Sí? ¿Ven? Sigue. y a los santos del Altísimo quebrantará. Ah, entonces sí vamos a estar con el anticristo. Para esa teología que dice que la iglesia, tal cual dice así, que la iglesia no va a tener contacto con el anticristo. Acá dice que los quebrantará. Si los quebrantará, hace parte también, por ejemplo, matarlos. Cosas que ya hemos visto en otros contextos. Esto no lo habíamos leído acá. Sigue. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Y qué? La ley. Sí, 2 cosas que organizan un país son
su calendario y sus leyes. Si él piensa cambiar el calendario y la ley, es porque él está montando algo nuevo, algo que está unificando todo. ¿Esa palabra ley ahí cuál es? Pensaría yo que esto era, ¿no? Alguien que la mire, por favor. Daniel 9:25. Sigue, Wendy. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Sigue. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Oh, tiempo. Sigue, sí. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y que el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y bueno, todos los dominios le servirán y obedecerán. Listo. El 7:25 no está hablando, no es Torah, ¿cierto? ¿Cuál es? ¿Ah? Dar, dice así. ¿Y qué significa? Edicto, ley y sentencia. Pero eso es más como una decisión. No tanto como... Yo supongo que no es Torah, sin mirarlo ahí en el hebreo, pero supongo que no es Torah porque él tiene que abolir todas las leyes, no solamente la Torah. Él tiene que abolir todas las constituciones y todo porque está unificando todo. Si está unificando todo, pues tiene que saltarse todo. Entonces dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. El 7:25 no está hablando de la primera mitad, está hablando de la segunda mitad, cuando el anticristo ya saca sus verdaderas intenciones y empieza a destruir a todos los que no lo siguieron. Entonces el 7:25, voy a colocar acá, inicio de la semana, mitad de la semana, entonces aquí coloquemos primera mitad y aquí coloquemos segunda mitad y al final colocamos final de la semana. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo los va a entregar en su mano? Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Si sumamos eso, ¿cuánto nos da? Un tiempo más 2 tiempos más medio tiempo. Nos da un total de 3 y medio. La cantidad de años que corresponden a la segunda mitad de la semana. Un tiempo, voy a leer, Wendy, por favor. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, Sí. y tiempos, Tiempos. y medio tiempo. Y medio tiempo. Tiempos, tiempo y medio tiempo. Para 3 años y medio en la segunda mitad. ¿Listo? Bueno, ahora retomemos nuevamente acá el principio de la semana. Entonces, durante la primera mitad de la semana, vamos a leer nuevamente Daniel 9:27, bueno, hasta donde dice lo de la ofrenda. Devolvámonos nuevamente a Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Listo. Entonces él construye el tercer templo antes del inicio de la semana. Y al inicio de la semana empieza el control mundial del anticristo y el servicio en el templo. ¿Vale? Cuando el templo arranque su servicio, ahí empieza el poderío mundial del anticristo. Por lo tanto, empezó la semana final. Son 7 años de la semana final. Una semana igual a 7 años. Así como una semana equivale a 7 días, 6 días trabajarás y el séptimo día, Shabbat. O sea que la señal principal para saber que estamos en la esta es cuando arranca el sacrificio en el templo. Exactamente, que es cuando él comienza a controlar mundialmente todo. Por eso es ilógico que el tipo que usted diga que ya Jesús va a venir mañana o en 2, 3 años, no. Porque por ahora, si empezara la construcción, si el templo ya estuviera construido, pues sabríamos que queda 7 años. El problema es sobrevivir esos 7 años. Sí. ¿Por qué? Porque el anticristo viene matando a todos los que no lo sigan. Entonces ahí sí dice, bienaventurado el que soporta hasta el final, ¿no? Soportar, esa es la palabra, soportar. Sigamos, ya para concluir. Entonces, bueno, empieza el dominio de él ahí y empieza a hacer grandes señales y prodigios. Primera de Tesalonicenses 2:9. Vamos hasta allá, por favor. ¿Cómo dice Wendy?
Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Elohim. Dame un segundito. Segunda de Tesalonicenses. Es segunda, perdón, es segunda. Aquí me quedó mal anotado. Segunda de Tesalonicenses 2:9 hasta el 11. Mira. Listo, Vale, bueno. desde el 6. Dale. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Bueno, les coloco un poquito el contexto. Ese versículo siempre ha sido mal interpretado. Dicen que lo que detiene al anticristo es el Espíritu Santo. No, no, no. Lo que detiene la venida del Mashiach es que no ha aparecido el anticristo, porque tiene que cumplir unas fechas, unos tiempos, tal cual. Por eso dice, ya sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al Mesías. ¿Qué es lo que lo detiene? El anticristo. Que el anticristo no se ha manifestado. Es decir, el Mashiach no puede volver si primero no se ha manifestado el antimashiach. Creo que eso está claro desde las primeras clases. Sigue, bueno. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, hombre sin ley. Iniquidad, ministerio que predica la no ley. Ya lo hemos visto también. Sigue. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor y la verdad para ser salvos. Por esto Elohim les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sí, todo, iniquidad, injusticia, inicuo, todas esas palabras ya las vimos y todas significan lo mismo, que no tiene ley, sin ley, sin ley, sin ley, todas. Y por allá vimos en Santiago la vez pasada que cuando dice que una persona no cumple la ley, esa palabra ley tiene una raíz que es la palabra crisis, que hace referencia a leyes divinas, porque usted puede ser un excelente ciudadano y no quiere decir que usted esté cumpliendo la Torá. Sí, usted puede cumplir absolutamente todo lo que dice la Constitución, y eso no lo hace que cumpla la Torá. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, durante este periodo de inicio de la semana, el anticristo lo que hace es ejecutar una gran cantidad de señales y prodigios. ¿Para qué esa gran cantidad de señales y prodigios? Bueno, para ganar adeptos, para convencer a la gente e ir formando su imperio mundial. O sea, es un hombre que va a conquistar todo el planeta, sin importar qué tipo de prodigios deba realizar. Entonces, esta sí ya viene como, vamos a leer ahora ahí mismo, en el 2, el versículo 3 y el 4. Cosas que él va a quitar. Por ejemplo, una de las cosas que él va a quitar son las religiones. ¿Cómo dice Wendy? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ojo, se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces él viene, o uno de sus papeles es que abolir la religión a nivel mundial, porque él trae una nueva interpretación de una nueva religión o una religión que él viene a imponer. Sí, que entre esa religión hay lugar para musulmanes y también para judíos. Entonces él tiene que venir a cumplir absolutamente todo lo que dicen todos los textos sagrados, incluyendo el Corán, sagrados en su religión, el Corán, la Torá, el Mahabharata, profecías de pronto que ya de algunos cristianos, bueno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él viene y se levanta contra todo lo que se llama Dios y todo lo que es objeto de culto. Entonces podemos colocar, ya este sería el inicio de la semana. Ojo, a ver, inicio de la semana, control mundial del antimashiach, ¿cierto? Antes del inicio de la semana hizo el tercer templo, y la semana inicia cuando el templo empieza a funcionar y empiecen a incrementarse las señales y los prodigios, ¿vale? Ya para esto, ya tendría que haber abolido ¿qué? Las religiones. ¿Por qué? Porque la única manera de gobernar a todo el planeta es quitando las religiones, que son un problema pues en todas las culturas, ¿no? Tú quieres dominar una cultura, tienes que afectarle directamente la religión.
Pensemos en lo que los indígenas sufrieron con los españoles. ¿Qué hicieron los españoles cuando llegaron acá? Pues le cambia, pues bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero una de las tantas cosas que hicieron fue que cambiar su religión y utilizar elementos de su religión para meter ahí elementos católicos. Un ejemplo de eso es lo que en México llaman, por ejemplo, la Virgen de la Muerte. Se dieron cuenta que esos indios adoraban a la muerte. ¿Y qué dijeron los españoles? Pues sencillo, digamos que la muerte es una virgen, para que oren el Padre Nuestro, Dios te salve María, y sigan celebrando su culto medio pagano, medio incorrecto. Estoy hablando desde la época, desde la visión de los españoles. Pero todavía se mantiene ese culto, ¿no? Claro, y es muy importante, es por estos días, ¿no? El 2 de noviembre. Mañana, ¿no es? El 2 de noviembre. 2 de noviembre. Y está, por ejemplo, también el culto a la guadalupana, o a la Virgen de Guadalupe. Que la Virgen de Guadalupe, el mito es que realmente ella era una cacique indígena, y que la veneraban y eso. Por eso entonces la Virgen tiene esa piel morena. Y creo que le dicen así, ¿no? La morenita. No es blanca como las vírgenes europeas, sino es morena, porque era una cacique local que adoraba. Y ellos dijeron, sí, adórenla, pero llámenla María y Dios se salve María, Padre nuestro que está en los cielos, y listo, le aceptamos su culto. Sí, toma elementos de las otras religiones y los cambia. Aquí lo mismo, entonces él viene y quita que, ¿cómo es? Bueno, otra vez, se levanta contra todo lo que es, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. listo, haciéndose pasar por Dios. Ahora, yo creo también que si él viene, ya esta sí es una opinión mía, si él viene a juntar o a hacer un imperio mundial, él tiene, por ejemplo, que hacer lo siguiente. Estas sí son como opiniones mías. Primero, eliminar todos los conceptos de frontera. Si sigue habiendo conceptos de frontera, va a seguir habiendo pelea entre los países. Segundo, creo que la barrera idiomática tiene que eliminarla, es decir, tiene que haber un lenguaje mundial. Yo no sé cuál será. Yo supondría, si la pregunta fuera hoy, yo supondría que es el inglés, hoy. No sé, mañana, en 10 años de pronto estamos aprendiendo mandarín, no sé, ¿sí? Creo que tiene que eliminar todas las guerras mundiales, conflictos internacionales, disputas entre países, porque él viene a juntarlos en un solo imperio. No puede tener un imperio dividido. Un imperio dividido no puede triunfar. Eso dice mismo Jesús, ¿no? Y por último, yo creo que él viene de pronto, tal vez, entre sus milagros y sus prodigios, que no señala cuáles sean, yo creo que él tiene que eliminar, por ejemplo, cosas como las enfermedades, cosas que ya les he dicho, como por ejemplo el hambre mundial. Yo no sé si eso es el sobrecalentamiento o el calentamiento global, pero algún tipo de prodigio hará mundial que solucionará la vida de muchísimas personas. Y yo creo que gran parte de eso tiene que ver como con el clima. Entonces yo creo que muchos de esos prodigios y señales están relacionadas a eso, a restablecer un control, no solamente por la fuerza, porque la fuerza va a ser acá, a la mitad de la semana. La primera mitad es como un acto benevolente, de misericordia, donde él se presenta como Dios. Se sienta, ¿cómo es? Se sienta en el templo de Dios, nuevamente, bueno. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sí, o sea, ¿en qué lugar, desde qué lugar él va a tratar de regir al mundo? Desde Jerusalén, desde este templo que él ya tiene construido. Por ahí hay unos planos, el Instituto del Templo en Israel tiene unos planos, pero pues el plano, lo que les digo, abarca gran parte, o todo, lo que es las mezquitas y eso, yo no sé, de pronto lo quitarán, de pronto acomodarán ahí el templo, o las mezquitas harán parte del templo, no sé, sí, no sé de pronto cómo convencerá a los judíos para llevarlos a ese éxtasis, de creer que él es el anticristo, el Mesías para ellos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sigamos. Entonces, miren todo lo que él viene a hacer. Lo que leímos ahorita en Daniel 7:25. Hablará cosas contra el Altísimo. Vamos a volver a leer Daniel 7:25. Sí, entonces, en todos sentidos, el anticristo es un líder carismático, o sea, es un líder que viene a ganarse a la gente a toda costa. Va a tratar de hacerlo primero por las buenas, tal cual como lo dice ahí, prodigios, se levantará contra todo lo que sea Dios, objeto de culto, y luego al final de la semana, ahí sí empieza con la violencia, ya con la gente que no lo quiera seguir, entonces vamos a marcarlos. Mis seguidores tienen una marca, hablo del anticristo, y los que no, pues no tienen esa marca, entonces no pueden comprar, no pueden comer, hambrunas, gente muerta por falta de productos, los productos encarecidos, una locura, pero eso es de la otra mitad.
Estamos acá Una todavía. preguntita, los 4 jinetes que aparecen al comienzo del Apocalipsis, ¿en qué momento era eso? Ahí. Acá, todo lo que tiene que ver, los 4 jinetes, todo lo que tiene que ver con las trompetas, la ira, las copas de la ira, hay otro que se me queda ahí, los 7 sellos, todo eso es en esta parte de acá, porque eso no puede pasar en este momento, no está pasando en este momento, y tampoco va a pasar acá, cuando es su reinado de benevolencia, es acá, donde el planeta se vuelve totalmente, ¿cómo decirlo?, un hervidero, una cosa que Yeshua tiene que venir a restaurar, ¿sí? Donde los peces del mar mueren la tercera parte de los peces del mar, los ríos se convierten en ajenjo, porque cae supuestamente según dice Apocalipsis, ¿no?, cae un meteorito, ¿se acuerdan de eso? Que el meteorito se llamaba ajenjo y el agua dulce se convirtió en ajenjo, y la gente se murió por tomar ajenjo. Y la tercera parte de la vegetación o los árboles Se queman. se queman. Hay una parte donde sale la tercera parte y hay otra donde dice, no, porque esa es la tercera parte, para quemar la tercera parte de los árboles habría que quemar prácticamente toda Asia en la actualidad. Y eso no, eso es un mito falso, porque desde el año 85 hasta la fecha hay más hectáreas de árboles sembradas que en esa época. Lo que pasa es que está sembrada en partes donde eran desiertos, en las estepas chinas, en la India. Pueden buscarlo y verán, desde el año 85 hasta hoy, el planeta ha sufrido una etapa de reforestación, porque los hindúes se pusieron a trabajar en sembrar más árboles, en partes que eran desérticas. Sí, yo sé que aquí no sé, en el Amazonas, pues, deforestan y todo eso, pero al otro lado del mundo siembran, ¿sí? Si vieron que hay una nueva campaña hasta el 2025 de sembrar 20 millones de árboles en Estados Unidos, no sé si lo hayan visto por ahí, y que la campaña contrató al youtuber más importante del mundo para que guiara eso, para que motivara a los jóvenes a sembrar árboles en Estados Unidos. Entonces eso es como más un mito que nos enseñan y es equivocado. Entonces Daniel 7:25, ¿cómo dice Wendy? Y hablará palabras contra el Altísimo, Entonces esa es una de las cosas que él viene a hacer también, hablar cosas contra el Altísimo. ¿Qué más? y a los santos del Altísimo quebrantará, Sí, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. listo. Ahora lee por favor Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y Sí, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. sigue por favor hasta sáltate al 7:20, por favor. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Listo, entonces son 10 reyes, los 10 cuernos son 10 reyes de naciones y viene otra por detrás, la 11ª. Y ese es el anticristo, que habla grandes misterios y se ve más poderosa que los demás, le quita el poder a 3 cuernos que también son poderosos, ¿sí? Y empieza a hablar cosas contra el Altísimo, a quebrantar a los escogidos, pensará reorganizar el tiempo y pensará también en cambiar la ley. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Esto es todo lo que acabo de mencionar entre el principio de la semana y la primera mitad. Nos queda la parte más complicada, que es la segunda mitad, que es donde está pues gran parte de los desastres que pone Apocalipsis, que están referenciados en el libro de Ezequiel, en Zacarías y un poco aquí en Daniel. Estamos tratando de leerlo todo en Daniel principalmente, para utilizar todo como el hebreo netamente, miramos los hebreos de las palabras y eso. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Esos 10 reyes van a ser que 10 naciones ahí. Sí, 10 naciones. O sea que digamos que el asunto mundial va a ser organizado, que harán 10 países nomás, o qué es lo que va a suceder ahí? No, son como los 10 países más importantes, como lo que llamamos hoy el día el G10. Ya. ¿Sí? Y en ese G10 pues hay como 3 que son más importantes para esa época. Pues les digo, si me preguntaran hoy a mí, yo diría las 3 naciones más poderosas del mundo hoy siendo octubre del 2019, Estados Unidos, Rusia y China. ¿Sí? Hoy. No sé de pronto mañana. ¿Sí? Y terminamos con este texto, Juan 5:43. Juan 5:43. Una casa vamos a ver lo otro de Daniel, lástima. Bueno, la otra no lo vemos. Juan 5:43.
Y miren lo que dice ahí. Yeshua está diciendo que algunos judíos, no todos, van a creer en el anticristo. Léela por favor, Wendy. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Se acuerdan que acabamos de leer que el anticristo dice que él habla y se levanta en contra de todo lo que es Dios? O sea, él no va a venir en nombre del Yuhei. Entonces, como no viene en nombre de él, en él sí van a creer. Eso es lo que dice Yeshua ahí. Dice, yo no vengo en nombre mío, yo vengo en nombre de mi Padre. Y a mí no me creíste. Pero cuando venga uno que venga en su propio nombre, a él sí le vas a creer. ¿A quién le estaba hablando ahí, Wendy? ¿A qué parte del pueblo específicamente? Sí, en general, no especifica qué grupo, ¿no? No dice los judíos, no dice. Sí, obviamente no le estaba hablando a 2 millones de judíos que vivían en esa época. A ver, sí, lógico. Vale, dejemos hasta ahí. Cuando se refiere en el versículo 25 que será cambiada la ley o ellos entregarán la ley, aquí ¿a quién está hablando? ¿Como tal a todos? Porque la verdad yo dudo mucho que un judío cambie la ley. Ah, no. No, o sea, que digan hoy vamos a hacer el Chaval. vamos a celebrar Yom Kippurín, vamos a celebrar otra cosa. Yo no veo otros judíos en ese plan. Sí, no, para nada. Hay dos términos en lo que pasa es que todo está en caldeo, pero hay 2 términos que utiliza para la ley, 2 términos. O sea, ahí no está la palabra Torah. Pero, o sea, yo podría decir que lo que les va a modificar o les va a cambiar algo tendría que ser el Talmud, la Gemara, se va a meter con alguna parte. Como decía, creo que Claudia lo dijo, como una parte civil, como una ley civil. Ah, sí, pero es algo de ellos, justamente con ellos. Porque si a los que tienen que voltear Es a ellos. Por eso él no va a regir desde la India, porque es que él no le importa el Mahabharata, a él le importa son los judíos. Ese es el punto central del man. Entonces él viene, por eso... Si se van a hacer sacrificios, obviamente va enfocado a Es que eso. la única Exacto. manera de entrarle a los judíos con el tiempo hace muchos años. No es dando bala ni nada, es por el Mashiach. Porque si quieren bala, los judíos tienen para repartir bala. Y si quieren plata, también tienen plata. O sea, no tiene, ese no es el punto de ellos. El punto de ellos es teológico. Ahí está el punto de debate. Y yo creo firmemente, por ejemplo, que usted al convencer a los judíos, pues mueve alrededor del mundo un montón de cosas, de hilos invisibles. Por ejemplo, los medios de comunicación. Algunos son controlados por familias judías, pero no judaicas, judías. El mismo dueño de Facebook no es un judío. ¿Se imaginan el man en el bolsillo del anticristo? Bombardearnos cada 5 minutos con propaganda a favor del anticristo. Pues claro, eso es una obra. Es que lo que él viene a hacer es el mundial. Usted me comentaba hace como meses, Netflix porque casi está a punto de quebrar. Sacar una serie en contra que habla más de los judíos. Entonces, miren, les cuento que esto se lo conté a Juan Pablo, voz en off, y es Netflix se declaró en bancarrota porque los tipos sacaron una serie en contra de los judíos. Uno de los inversores principales de Netflix es un judío multimillonario en Nueva York. Él retiró su apoyo y ahora Netflix está quebrado. Y por ahí viene un gigante por detrás que es la nueva plataforma de Disney. No sé si ustedes la hayan visto por ahí, Disney+. Eso cuando llegue va a arrasar, eso va a borrar a Netflix por completo. Entonces los tipos están buscando financiamiento. ¿Para qué se metían con los judíos? Que son los que lo financiaban. Un error, un craso error. ¿Sí? Una tontería, ¿vale? Listo.